Muchas gracias a Mario y a Foro Salud por la invitación y muchas gracias a todas y todos ustedes por su presencia en esta madrugada de sábado. Cuando pensamos en la salud, casi siempre pensamos es en la enfermedad. Y cuando pensamos en la enfermedad, pensamos que depende o de una infección o de una alteración en el sistema orgánico, en el sistema inmune, en la genética. Y no pensamos que detrás de esos fenómenos que son reales pero externos, hay causas que son las que realmente producen ese problema. Un ejemplo sencillo: si un niño muere de desnutrición, obviamente hay una cantidad de falta de proteínas, de vitaminas, de equilibrio con otras sustancias, pero eso es lo que nos está diciendo un niño que muere de nutrición, es el problema del hambre. Y el hambre está ligado a la pobreza, y el hambre está ligado al desempleo, y a las malas condiciones higiénicas, y a la falta de seguridad alimentaria en el país o en la región donde muere ese niño. Igual si una persona muere por un hecho violento, el hecho físico puede ser la ruptura de su sistema cerebral por una bala que le penetró en el cerebro o en el hígado o en el corazón. Pero detrás de todo hecho violento hay unas tensiones de poder, hay grupos armados o grupos de delincuencia o tensiones familiares, etcétera. Entonces, lo que estamos diciendo es, detrás de todo problema de salud, detrás de toda enfermedad, hay un conjunto de condiciones, de causas que lo hacen posible. Estas causas y las que están detrás de esas, o sea, lo que hoy llaman las causas de las causas, son los determinantes de los problemas de salud. Y entonces hoy vamos a hablar justamente de los determinantes sociales de la salud. Siguiente, por favor. Vamos a tratar este tema en 3 puntos. Voy a tratar de ser lo más sintético en función del respeto del tiempo y para que ustedes puedan participar. Vamos a hablar en primer lugar de lo que ha sido el pasado de estos conceptos de determinación social de la salud. Vamos a hablar del presente, o sea, ¿dónde está hoy la discusión? ¿Qué ha pasado? Hace un mes, por ejemplo, hubo en Río de Janeiro una reunión mundial a la que asistieron más de 150 países justamente para discutir sobre cómo está hoy el tema de los determinantes sociales y qué se debe hacer a futuro. Entonces nos vamos a detener en hablar de esa reunión de Río. Y finalmente vamos a mirar a futuro qué podemos y debemos hacer con un enfoque de determinación social de la salud. La siguiente, por favor, Cindy. La siguiente. Muy bien. Fíjense ustedes lo que dije al principio. Cuando hablamos de determinantes sociales de la salud, casi siempre hablamos de la enfermedad. Pero atención, tenemos que hablar también de los determinantes sociales de la vida y de los determinantes sociales de la muerte. Porque lo que dije, un niñito que muere de desnutrición o un hombre que muere en un asalto, ¿no?, está siendo víctima de un conjunto de condiciones. No es solo la enfermedad. La vida nuestra está condicionada por razones sociales. La muerte está determinada. Entonces, cuando hablamos de determinantes sociales de la salud, realmente estamos hablando de determinantes sociales de la salud, de la enfermedad, de la vida y de la muerte. Y otra cuestión que les quiero precisar también, decimos determinantes sociales, pero en esa palabra sociales estamos incluyendo condiciones económicas, condiciones políticas, condiciones culturales, condiciones históricas y propiamente sociales. O sea, estas dos palabras, determinantes sociales de la salud, entonces quiere decir las causas de los problemas de la salud, la enfermedad y la muerte, que las encontramos en las condiciones económicas, en las condiciones culturales, en las condiciones sociales, ambientales e históricas.
Ese es el punto que quiero yo que desarrollemos en esta presentación, que entendamos que tenemos que pensar también en la vida, que entendamos que tenemos que pensar también en la muerte y que entendamos que cuando hablamos de lo social estamos incluyendo todas estas dimensiones, organizaciones, etcétera. La siguiente, por favor. Esto de entender que la salud, de la enfermedad, de la vida y la muerte tiene todas estas condiciones, estas raíces, no es una cosa nueva en la humanidad. En Occidente, hace ya casi 200 años, que especialmente en Europa y concretamente en Alemania, en Francia, en Inglaterra, a raíz del surgimiento del capitalismo y de la explotación de los obreros que morían la mayor parte antes de los 30 años en condiciones horribles de hacinamiento, de pobreza, de gases tóxicos, de condiciones espantosas de trabajo. Ante esa situación y la organización de los obreros, un conjunto de intelectuales en esos países, especialmente entre ellos estos señores que menciono aquí, Rudolf Virchow, Salomon Neumann, Alfred Grotham, empezaron a pensar que la enfermedad de los obreros no era una cuestión de su vida orgánica, que era una cuestión de la forma como trabajaban, de las jornadas intensísimas de trabajo que tenían, de las pésimas condiciones de humedad, de posiciones en el trabajo. Y ahí ellos empezaron a captar, la salud y la enfermedad tienen un origen social. Y por lo tanto la medicina no es solamente una cuestión de estudiar bacterias y hongos y virus, es una cuestión que hunde sus raíces en el orden económico, en la condición ambiental, etcétera, etcétera. Y ellos plantearon, la medicina es una ciencia social. La medicina está esencialmente ligada a la política. Ellos decían, la salud pública, la política es salud pública en gran escala, o sea, hay una relación muy fuerte entre la salud y la política. Y desde esa época esto se empezó a trabajar. Y ahí está realmente el origen de lo que hoy llamamos determinantes sociales de la salud. Pero no solo en Europa, sigamos. Aquí en América Latina, a finales del siglo pasado, a raíz también de las condiciones de explotación en el modelo capitalista de organización de la sociedad, a raíz de la crisis de la deuda y de la dependencia cada vez mayor de la potencia central de los Estados Unidos, a raíz de las condiciones de trabajo en las maquilas y en otras formas, se empezó a plantear también en nuestra América Latina la cuestión de los determinantes sociales de la salud. Y algunos conocidos nuestros, inclusive nuestra maestra Cristina Laurel, que está aquí, desde la década del 70 del siglo pasado empezaron a plantear eso en América Latina, que hay una determinación social de la salud, de lo que ella llamó el proceso salud-enfermedad, de que la medicina era evidentemente una ciencia social y surgieron maestrías en medicina social, etcétera, y de que había una determinación. El profesor Juan César García, uno de los pioneros también de esta línea, decía, estos problemas tienen una determinación que tiene como distintos grados y en todo caso hay lo que él llamaba una determinación social, económica en última instancia. Y así otros profesores como los que menciono ahí. La siguiente, por favor. Muy bien, a principios de este siglo, ya esta corriente no estaba en América Latina solamente, también en Europa volvieron a hablar de esto. Y entonces en Italia, en Suecia y en Inglaterra volvieron a hablar de determinación social. Y la OMS se interesó entonces por ese problema y planteó, bueno, ¿por qué no estudiamos cuáles son hoy los principales determinantes sociales de la salud, la enfermedad, la vida y la muerte en la sociedad actual? Y formaron una comisión donde había gente muy destacada, algunos de ellos conocidos nuestros, como el profesor Berlinguer, el profesor Dideriksen, luego el profesor Michael Marmot, etcétera, que entraron a esa comisión y empezaron a hacer un estudio amplio, digamos, con la mayor y mejor información posible para tratar de entender cuáles eran en el mundo actual, en la sociedad actual, esos determinantes. Tengo que decir que creo que hubo un peso muy grande de Europa y que algunas condiciones nuestras de América Latina no fueron suficientemente integradas. La siguiente, por favor. Y en el año 2008, o sea, hace 3 años apenas, produjeron este documento que se llama Para cerrar la brecha en una generación.
En español le dieron una traducción pésima, que era subsanar las desigualdades y subsanar no es lo mismo que superar, que tratar de enfrentar y resolver ese problema. De todas maneras, este informe tuvo un impacto muy grande. Sigamos. Algunas expresiones de lo que trae ese informe. Por ejemplo, cómo está el problema de la vacunación entre los países pobres y los países, aquí están señalados en azul, claro, están los países más ricos, la población más rica, y en negro está la población más pobre. Miren ustedes que de todas maneras en la Unión Soviética, a pesar de todos los problemas, pero habían logrado una igualdad muy grande entre los más ricos y los más pobres. O sea, no había diferencia, se vacunaba igual a los ricos que a los pobres, pero en nuestros países no pasaba exactamente eso. Miren ustedes, por ejemplo, aquí donde está Latinoamérica y el Caribe. Miren ustedes que en azul, o sea, los más ricos se vacunaban mucho más que los más pobres. Y miren ustedes también aquí en Asia, y miren ustedes el caso del África al sur del Sahara. O sea, los ricos recibían vacunación con una frecuencia el doble de lo que los pobres recibían eso. O sea, hay un problema de inequidad que en el fondo es la raíz social más profunda de los grandes problemas de salud y la enfermedad, no solamente en este momento, sino desde hace mucho tiempo. Miremos la siguiente. Para el caso concreto de América Latina, uno se puede arriesgar a decir que en síntesis son más o menos estos cuatro los grandes determinantes sociales de todos estos problemas que hemos dicho, para no repetir, de la vida humana. En primer lugar, el problema de las inequidades, el gran problema de salud de América Latina y que origina muchas de las guerras, de la violencia, de la miseria, de la marginación, es el problema de la inequidad. O sea, de que unos tienen mucho y otros muchos tienen muy poco. Ese es el fondo de la inequidad, que unos pocos tienen mucho, muchísimo, y unos muchos, muchísimos tienen poco, poquísimo. Esa es la inequidad. Y no solamente en dinero, en tierras, en viviendas, en apartamento, en poder, en información, en cultura, en educación. Hay una inequidad muy grande, y esa inequidad, que es ese desequilibrio injusto, inequitativo, superable, eso produce problemas muy grandes de exclusión. O sea, que a cierta gente, que a los indígenas los miren como de segunda, que a las mujeres sigan ganando menos que los hombres, teniendo la misma base de formación, etcétera, etcétera. Un problema que ha crecido muchísimo es el problema ambiental. Y el problema ambiental no es solamente un problema de color, del verde, no. Es cómo estamos utilizando la tierra y los recursos naturales. Y es esto que está pasando, de que los intereses económicos de algunos grupos nacionales y transnacionales les importe mucho más su enriquecimiento que proteger la Amazonia, que proteger los bosques, que mantener limpias las aguas, y entonces están en explotaciones mineras en los orígenes de los ríos de donde tomamos las aguas y las contaminan con mercurio, y consumen la madera y van produciendo este cambio climático que ya uno sabe cuándo va a llover o no y cuándo cambia el clima, porque hay una anarquía en eso, o el problema de la energía, o el consumo del petróleo, etcétera. O sea, el problema ambiental no es una cuestión cromática de colores, no, es un problema de cómo nos relacionamos con la naturaleza, cómo consumimos estas cosas y qué consideramos primero. ¿Es primero la vida y el bienestar, o es primero el enriquecimiento de algunos a cualquier costo, independiente de quienes padezcan, con tal de que algunos ganen excesivamente? Un tercer problema serio hoy es que los sistemas de salud, mejor dicho, que la enfermedad, el tratamiento de la enfermedad se volvió un negocio, y un negocio millonario con el que algunos están ganando y ganando, y cada vez más gente queda marginada de la posibilidad de los servicios. Cuando ayer ustedes le decían a la ministra esa cantidad de problemas de mortalidad materna, de desnutrición, de falta de atención en ciertas regiones, etcétera, uno ve que hay una mercantilización y una medicalización, o sea, pensar que los problemas de la salud se resuelven con médicos. Claro que necesitamos médicos, y muy buenos médicos, y cada vez mejores médicos, pero no bastan los médicos para que tengamos salud. No bastan los médicos para que muramos dignamente, y que muramos de viejos y no de un balazo, de hambre, de desnutrición, de poliomielitis, de difteria a estas horas de la vida. Esos son los problemas de la inequidad en salud y de la mercantilización de la salud. Y esto que puede estar como en la raíz de las cosas, que hay un modelo,
un modelo económico que lleva a esta mercantilización, que lleva a que el Estado no reconozca la salud como un derecho, bien sea en la teoría, porque son muy pocos los países que tienen, como decía ayer Armando, la Constitución brasilera, que dice categóricamente, la salud es derecho de todos y deber de Estado. En Colombia, por ejemplo, la Constitución no dice eso. Dice que el acceso al servicio de salud, etcétera, etcétera, pero que es un derecho así. Yo no sé aquí en Perú, no estoy seguro si en la Constitución peruana la salud está definida como un derecho, uno, y dos, si el Estado cumple eso, porque somos expertos también en hacer leyes bellísimas, pero otra cosa es que esas leyes se cumplan. La siguiente, por favor. Déjenme decirles un dato solo de Colombia, por ser colombiano. Este problema de la inequidad, una de las expresiones de eso es lo que les decía, en la posibilidad de cuánto va a vivir. Cuando una persona nace, en función de si nace en un barrio rico, pobre, con buenas condiciones de salud, de nutrición, etcétera, se puede de antemano decir, este va a vivir más o menos tantos años. Ya les dije que, por ejemplo, los obreros del siglo XIX vivían en promedio 30 años. Un colombiano en este momento, en promedio, aspira a tener 73 años de vida. Ven que estamos ya casi en el límite algunos. Pero si usted mira eso por regiones, es distinto. El Chocó, que es un departamento tan pobre en Colombia como Huancavelica, ¿cómo es que llama? Huancavelica, exacto. Chocó es el Huancavelica colombiano. Si usted nace allá, su esperanza de vida, si es hombre, son 65 años. Pero si usted nace en la isla de San Andrés, que es una isla paradisíaca, y es mujer, su esperanza de vida es 78 años, o sea, 13 años más. A mí me gustaría ver aquí los datos de Huancavelica y de ciertos sectores de la élite peruana, cuánto es la diferencia en la esperanza de vida. Y eso es una inequidad, porque no hay derecho a que en un mismo país uno o una pueda aspirar a tantos años y otros no puedan aspirar sino a tantos años. Y la siguiente, que déjenme presentársela, es porque yo me he dedicado a investigar el tema de la violencia en América Latina y en Colombia. Miren esto, estos son los muertos por homicidio, solo por homicidio. No están aquí ni el suicidio ni los accidentes de tránsito, homicidio en mi país. Y miren ustedes, en resumen les puedo decir, en Colombia llevamos 36 años con un homicidio cada media hora durante las 24 horas de los 365 días del año, en promedio. Eso es un genocidio, eso es una cosa excesivamente grande y sigue así, a pesar de que ha bajado un poco. Pero miren, por ejemplo, en el año pasado tuvimos más de 17,000 homicidios. Esto es la radiografía, es como la sombra. Yo diría que esa curva es el reflejo de esas inequidades, de esa intolerancia que hay, intolerancia social, política, cultural, sexual, etcétera, y de ya los problemas concretos del momento, el problema del narcotráfico, el problema de las guerrillas y los paramilitares, etcétera, etcétera. O sea, los problemas nos reflejan la sociedad, porque es ella la que origina eso. Eso es la cuestión de la determinación social, en este caso no de la vida, sino de la muerte. Porque aquí además la mayor parte de estos muertos no son viejitos de 70 años, son muchachos entre 15 y 35 años, que es muy grave, porque entonces si un país pierde su juventud, ¿qué futuro tiene? ¿Qué futuro tiene? Y no es esto solo en Colombia. Yo presento esto porque lo he estudiado mucho, porque es mi país, pero si miramos esto en otros países de América Latina, la cuestión es muy grave. O sea, la violencia nos está costando demasiado caro. La siguiente, por favor. Muy bien. La OMS entonces, en ese estudio que les mostré, hizo en síntesis, la comisión de la OMS, 3 recomendaciones principales. Primero, necesitamos mejorar las condiciones concretas de vida de la gente, o sea, la forma como la gente se alimenta, como la gente se viste, el agua que la gente toma, en dónde vive, cuál es el hacinamiento. Hay que mejorar el transporte, la forma de ir a la escuela, al trabajo, esas condiciones materiales de la vida, eso hay que mejorarlo si queremos realmente resolver este problema de los determinantes. Segundo, es necesario enfrentar las inequidades en la distribución, como ya dije, no solo del dinero, sino también del poder, de la riqueza, y habría que agregar, en los recursos está el conocimiento, la tecnología, la informática, la ciencia, etcétera, etcétera. Y finalmente, que tenemos que investigar más estos problemas para entenderlos mejor y poderlos trabajar en una mejor forma y evaluar las tareas que se van haciendo en eso.
Obviamente hubo y le hicimos algunas críticas a ese informe de la comisión, que fue muy importante, que marcaba en cierta forma, digamos, un avance muy grande en esta comprensión, y se le señalamos, entre otras cosas, que no diferenciaba bien entre determinantes estructurales y condiciones intermedias. Les pongo un ejemplo. Si en una carretera que tenemos muchas en nuestros países, imaginemos no nos tenemos que imaginar, pensemos una carretera muy curva que va bordeando un precipicio. Y hay una curva de esas en donde hay mucho accidente y caen al fondo y se matan muchos y se hieren mucho, que eso hay mucho. Saben, en tal curva ya ha habido tantos accidentes. Si usted va a enfrentar eso, usted puede hacer varias cosas. Una, construye un hospital al fondo del precipicio para atender a las víctimas. Y si usted es inteligente, además del hospital, hace un cementerio al lado. Es una forma de enfrentarlo. Pero eso posiblemente no resuelve. A lo mejor sea más indicado hacer otro trazado de la carretera, o a lo mejor una fórmula óptima sería hacer un túnel. Entonces fíjense que hay que buscar la solución de las cosas. Una cosa es buscar soluciones intermedias que importan de todas maneras. Sería de todas maneras bueno que hubiera un hospital para que la gente no tuviera que viajar tanto. Pero hacer un hospital pues allá en el fondo del precipicio con cementerio al lado no es como lo más indicado. Lo otro que le criticamos a la comisión es que no hacía un reconocimiento práctico de que realmente esto es un problema también político. Ojo con esto. Cuando decimos que la salud tiene raíces sociales, tiene raíces también políticas, y no solo de la cuestión esta de los partidos, no, es cuáles son las políticas de un país, quién está al frente del gobierno, cómo se ejerce el poder en una sociedad, qué nivel de participación tiene la población. Eso quiere decir el carácter político de la salud, que si la población no participa en la solución de los problemas, no logra buena solución, que si no hay políticas de educación, políticas de sustentabilidad alimentaria, de que sea posible la alimentación de la gente, educación, vivienda, etcétera, no hay forma de resolver las cosas. Y finalmente le preguntábamos a la comisión, ¿será que es posible sin cambiar el modelo que esto se resuelva de raíz? ¿O tenemos que pensar en un cambio, atención a esto tan delicado, del modelo, el modelo económico, el modelo social? Eso que decían ayer, esta cuestión de los tributos, este absurdo de que los pobres pagan cada vez más impuestos y los ricos pagan cada vez menos impuestos. Ahora lo que se ve con todas estas transnacionales que explotan la minería en nuestros países y no pagan nada y sacan unas remesas multimillonarias. En cambio, los pobres latinoamericanos que se van a Estados Unidos mandan unas migajas de remesas que de todas maneras son muy importantes para los países. Sigamos porque se me acabó el tiempo. Vamos a mirar el presente y el futuro muy brevemente. Actualmente yo me atrevo a decir, en esto de los determinantes sociales hay como una tensión, una pelea entre los que quieren como apropiarse de eso, pero quitándole la capacidad transformadora, quitándole la capacidad de tocar las raíces del problema y volviéndolo simplemente algunos determinantes específicos, por ejemplo, que el tabaquismo. Entonces, que sí, lo que hay que atacar es el consumo del cigarrillo, que el problema del ejercicio, o sea que lo que hay que hacer es poner a trotar a todo el mundo todos los días, o una vez a la semana o 3 veces a la semana. O sea, coger como aspectos puntuales, despedazar, deshojar el problema, no tocar la raíz, sino tocar los lados, y no tocar el problema del poder, sino decir, no, es que todos podemos participar y muy bueno que opinen, pero como decía ayer Fernando, sí, pero que no tengan pues capacidad decisoria, o sea, que hablen pero que no le hagamos caso. ¿Sí me entienden? Entonces hay una corriente ahora, inclusive en ella está, ya el Banco Mundial habla de determinantes sociales, ya estas grandes empresas, grandes filantrópicas, la fundación de Bill Gates, etcétera, hablan de determinantes sociales, o sea, eso se ha vuelto como una moda. Y ojo, mucho cuidado con las modas son terriblemente perversas y superficiales, ¿no? Y entonces con esto se ha vuelto como una moda, o sea, eso es lo que quiero decir con esa palabra de cooptación, o sea, es como apropiársela, pero empobreciéndola, quitándole su fuerza transformadora, su capacidad de tocar la esencia del modelo y volviéndola o cosas puntuales o simplemente tocar lo aparente, lo externo, lo particular, sin ir al fondo del problema. Y eso hoy están empeñados el banco y una cantidad de instituciones en hacer eso, en empobrecer, en quitarle la fuerza. Déjenme decirles una palabra más cruda, en castrar los determinantes sociales de la salud, la enfermedad, la vida y la muerte. Pero frente a la cooptación que buscaría pues recortar, fraccionar lo que dije, digamos, hay también una tendencia a radicalizar este planteamiento,
donde están y yo espero que estemos, o sea que ustedes estén convencidos que tenemos que ir es al fondo de los problemas, que lo que tenemos que tocar no es solamente si usted fuma o no, eso también importa, pero el problema no es solamente si usted fuma o no, es cómo está organizada la sociedad, quién tiene la riqueza, quién tiene el poder, quién decide por sí mismo y por los demás. Ahí es donde hay que llegar, al fondo del problema, al modelo que estamos viviendo, no solo el modelo económico, porque es una forma de pensar, de ver las cosas. Es que lo que les decía ayer, en Colombia ya la gente se acostumbró a que el derecho a la salud es el derecho a que lo atiendan porque pagó antes. Eso no es. El derecho a la salud es lo que planteaba ayer Armando. Es un derecho humano, fundamental, universal, integral, al cual por el simple hecho de ser seres humanos y no por cotizar o por ganar plata, tenemos derecho. Entonces hay una corriente también de defender y que eso se traduzca fundamentalmente en que lo que nos interesa es vivir bien. Me voy a detener un poquito en la siguiente, en esto de vivir bien. Necesitamos cambios de fondos y necesitamos movilización. La siguiente. Esto me parece que es importantísimo. Nos han metido en la cabeza que lo esencial es el desarrollo, que hay que trabajar es para que los países subdesarrollados se desarrollen, o sea, que todos seamos iguales a los países centrales de Europa o a los Estados Unidos. Y nos han metido en la cabeza que la gran meta de la sociedad es el desarrollo. Y de ahí inclusive una fórmula reducida de esos son los objetivos de desarrollo del milenio, o sea, como que nos desarrollemos un poquito, hasta cierto punto. Estamos planteando, hoy lo que necesitamos no es desarrollo. Lo que nos interesa a nuestros pueblos no es desarrollarse, es vivir bien. Es vivir bien, eso es lo esencial. Entonces no nos interesa el nivel de desarrollo, nos interesa el desarrollo como un medio para vivir bien. El desarrollo que nos sirva para vivir mejor, bienvenido. El que nos sirva para parecernos al consumismo de los países centrales, etcétera, ese no nos sirve y no tenemos por qué trabajar por ese desarrollo. Y me parece que entonces tenemos que cambiar en nuestro cerebro el disco duro de que nuestra meta no sea el desarrollo, que nuestra meta sea vivir bien. ¿Y de qué depende vivir bien? Fundamentalmente de 4 cosas, y esto sí, por favor, anótenlo los que están tomando nota. El vivir bien depende, primero, de que tengamos la satisfacción básica de nuestras necesidades, o sea, vivienda, alimento, vestido, trabajo, educación, que tengamos las condiciones, las necesidades satisfechas, que eso además nos libera de la pobreza, nos libera de la ignorancia, que es el sentido en que habla Amartya Sen de la libertad, que la libertad no es solo que uno haga lo que le dé la gana, sino que se pueda liberar de la pobreza, que se pueda liberar de la ignorancia, que se pueda liberar de la explotación, de la dependencia, etcétera. Segundo, garantía de derechos, o sea, que se nos reconozca que la salud, que la educación, miren lo que está pasando en América Latina, que la educación es un derecho, que la salud es un derecho, o sea, algo a lo cual nosotros podemos y debemos acceder por el simple y elemental hecho de que somos seres humanos, hombres y mujeres, negros, indígenas, blancos, etcétera. Tercero, que tengamos acceso a los bienes que la sociedad acumula y a los servicios que produce, servicios de salud, servicios educativos, servicios tecnológicos, bienes terrenales, la tierra, la propiedad, etcétera, etcétera. Cuarto, que haya un desarrollo de las potencialidades. Muy en síntesis, ven ustedes que desde que alguien está chiquito dicen, este niñito, va a ser muy bueno para las matemáticas, esta niñita va a ser muy buen artista, este muchacho va a ser buen deportista. Esas son las potencialidades, o sea, que nacemos como con eso. Pero en nuestras sociedades no podemos desarrollar eso, entonces uno termina ganándose la vida como puede y no desarrollamos eso. Una sociedad civilizada, moderna, futurista, tiene que dar las condiciones para que cada ser humano desarrolle sus potencialidades al máximo. Y así ciertos países logran una cantidad de premios Nobel, en cambio entre nosotros hay una cantidad de gente con mayores capacidades que esos premios Nobel, pero que no las puede desarrollar o que no se lo reconocen suficientemente. Y finalmente, el vivir bien, vivir dignamente, vivir felices, vivir tranquilos, depende de que tengamos una armonía ambiental. E insisto, la armonía ambiental no es una cosa poética, no, es que sepamos utilizar bien la energía, el agua, el aire, los árboles, la naturaleza, todas estas cosas, que tengamos una relación responsable, no una relación de explotación, no una voracidad depredadora del agua, etcétera, sino que hagamos un uso, una relación razonable en eso. Estas serían las bases del bien vivir.
Esto fue una reunión que hubo hace 2 años en Harvard. Estuvimos varios de los que estamos aquí y se concluye exactamente eso que estamos diciendo. Y para terminar brevemente, les cuento sobre esta reunión de Río. En síntesis, en esa reunión nos reuníamos los gobiernos, hubo gente, como les dije, ministros de salud y funcionarios de más de 150 países. Brasil jugó un papel importantísimo, fue el líder de la reunión. Brasil fue el que pagó además más de la mitad de los costos de la reunión y el que puso muchas de el escenario, pues no solo el escenario, sino de las ideas que ahí se discutieron. Estaba también la Organización Mundial de la Salud, que desde que aceptó a principios de este siglo la cuestión de los determinantes se ha metido, a veces con mucha convicción y a veces tratando como de nivelar las cosas, pero que ha tenido una participación importante en esto. Y lo que llaman la sociedad civil, que ahí estábamos pues muchas de organizaciones sociales, entre ellas Foro Salud, que estaba ya representado, y Alames, estábamos allá también, y el movimiento de salud de los pueblos, etcétera, una cantidad, y académicos muy destacados de todo el mundo, y líderes populares, etcétera, etcétera. Estos estaban allá, siguiente, y se produjo, como casi en toda reunión, salió una declaración, la declaración de, aquí está, es esta, Declaración Política de los Determinantes Sociales de la Salud, Río de Janeiro, 21 de octubre de 2011, o sea, no tiene ni un mes, o sea, es pan fresco. En resumen, esta declaración, y voy a hablar de eso muy brevemente, se centra fundamentalmente en 5 grandes esferas de actividad y reconoce que el gran problema es la inequidad en salud, pero atención a eso, no se habla de la inequidad, sino de la inequidad en salud, eso es muy importante. La inequidad en salud es una parte del problema, pero no es solo el problema. Si hay equidad en salud, pero no hay equidad en educación, si hay equidad en salud, pero no hay equidad en alimenticia, entonces no hay equidad. Y eso es una de las grandes fallas de esta declaración, que toma una parte del problema de la inequidad, que es el problema de fondo, pero no lo toma de frente y para enfrentarlo, sino que lo toma, digamos, en un único sector y tratando de más o menos, digamos, ajustar, tratar las cosas de la mejor manera. Se refiere a estos 4 grandes esferas de actividad, la adaptación a una mejor gobernanza, que es pues la mecánica del ejercicio del poder con participación, pero unas condiciones de inequidades muy grandes, el fomento a la participación en la formulación y aplicación de políticas, reorientar el sector salud con miras a reducir inequidades, fortalecer la gobernanza y la colaboración en todo el mundo y vigilar los progresos y reforzar la rendición de cuentas. Fíjese que esto ya se va volviendo como un lenguaje técnico, burocrático y va perdiendo mucho de esa fuerza transformadora de la sociedad que es la raíz de la cosa. La siguiente, acerca de la declaración, entonces estos son algunos de los problemas que le encontramos a esta declaración. No se menciona el modelo mercantil y privatizador como raíz grande del problema. No se aborda el problema del poder en la sociedad, sino el problema del ejercicio, de las formas, de la mecánica, de la dinámica del poder, pero no de quién lo tiene y cómo se acumula y se concentra y cómo se debe repartir. Y se refiere a ciertos problemas específicos, como lo que les decía, el tabaquismo, por ejemplo, o sea, las enfermedades transmisibles, pero algunos de los grandes problemas del momento, como el problema de las guerras y las violencias que hay, el problema del hambre, el problema del desempleo, el problema de las migraciones y los desplazados, ni toca esos problemas. La siguiente. Logramos de todas maneras allá entre toda la gente que fuimos, que éramos muchos, hicimos un montón de manifiestos y cartas y cosas y reuniones, se logró de todas maneras que la salud se reconociera como uno de los derechos fundamentales, que se hiciera referencia a la crisis mundial, aunque no se logró que se pusiera como uno de los puntos centrales y más diciendo que había que resolver la cosa. Fue muy importante también de que en los borradores se hacía una defensa grandísima de toda esta cosa de las patentes de medicamentos y eso, aquí ya la cosa se atenuó y en síntesis, una síntesis personal, los otros que estuvieron pueden estar o no de acuerdo, mi impresión es que la declaración fue más de lo que se esperaba, pero mucho menos de lo que se necesitaba y de lo que hubiera sido posible estando la discusión y las fuerzas en donde están. Y para terminar, el futuro, muy sintéticamente, necesitamos trabajar en resolver lo que hemos llamado como los cuellos de botella de este enfoque de determinantes sociales de la salud. ¿Cuáles son? Y con esto vamos a terminar. En primer lugar, se ha creado la idea de que la sociedad actual, el modelo capitalista y casi que el neoliberal en su forma actual,
es el único y que no hay más alternativa, ¿no? Hace rato nos dijeron, otro mundo es posible. Este modelo no es ni el único ni el definitivo. Necesitamos construir y tenemos con qué otra sociedad en la que la vida sea lo esencial y no el enriquecimiento, en la que la salud y la educación y la vivienda sean derechos y no negocios y servicios. Otro mundo, otra organización del poder, otra tensión en que no sea entre los países desarrollados y subdesarrollados, sino en que todos vivamos mejor, es perfectamente posible. El problema del poder, que ya hemos dicho, hay que enfrentar las nuevas estrategias del mercado, porque el mercado es muy ágil. Ahora se habla de promoción de la salud y ya hay empresas ofreciendo paquetes de promoción de la salud. Eso aquí, hay ya drogas para todo. Ustedes ven que hay medicamentos para engordar y enflaquecer, para aumentar la actividad sexual o para disminuirla, para dormirse y despertarse. Ahora hay medicamentos para todo, se crean enfermedades artificiales. Necesitamos nuevas estrategias para enfrentar esto del mercado. Y ojo con esto, necesitamos superar nosotros mismos estas resistencias culturales. A veces esta relación hombre-mujer, a veces la relación con los pueblos indígenas, a veces la relación con otros que piensan o tienen prácticas distintas o creencias distintas políticas o religiosas, somos muy intolerantes, necesitamos romper eso. Y terminamos diciendo, necesitamos recuperar el potencial transformador de esta concepción de los determinantes sociales y tener que el centro es la lucha por la equidad y por el reconocimiento de los derechos, para que dejemos de ser mendigos de servicios o pagadores o clientes. Nosotros no queremos ser clientes, nosotros queremos ser sujetos de derecho y que haya estados que nos garanticen esos derechos. Y necesitamos cambiar nuestro disco duro para pensar más en la vida. Y es el momento. Ahora es cuando tenemos condiciones para eso. Estas diapositivas finales muestran simplemente que es la siguiente, que es necesario la movilización. Esta foto tengo el orgullo de que sea de mi país, que también hay un porcentaje importante de población indígena. Estas fueron unas marchas que ellos hicieron. La siguiente, una marcha grandísima de indígenas justamente por sus derechos. Sin organización y movilización no hay alternativa. Muchas gracias. Muchas gracias, Saúl.